Bueno, niñas, empiecen la exposición ya. Buenos días. Nuestro tema a exponer es el sistema de archivo alfabético. Este sistema nos indica que es el ordenamiento que se le hacen a los documentos de forma alfabética, basándose en los nombres. Esto sigue una secuencia lógica que se basa en el arreglo de los nombres de los documentos de forma alfabética y es muy similar al uso del diccionario. Esto tiene unas ventajas y unas desventajas. Una ventaja es que es fácil de comprender, este método también es directo porque significa que los documentos pueden ser archivados y localizados inmediatamente. También es flexible para documentos grandes y pequeños. No requiere de archivos auxiliares y cualquier número, y se crean números de divisores. También existe una desventaja. Una desventaja es que podríamos tener problemas con los nombres de las personas o las abreviaturas que son iguales o similares. Esto nos puede ocasionar una pérdida de tiempo. Mi compañera Camila les va a hablar acerca de las reglas. Bueno, tenemos las reglas de clasificación de los archivos alfabéticos. Primeramente, para clasificar los archivos alfabéticos debemos de tener en cuenta, esto está basado en unidades, dependiendo de los ejemplos. Como aquí nos indica, se debe componer el nombre de las personas para archivarla. Cada partícula ocupará una unidad. En este caso, lo primero que colocamos es el apellido paterno, que iría en la unidad 1, apellido materno, y por último, el nombre de pila. ¿Qué nos quiere decir el nombre de pila? El nombre de pila nos quiere decir el nombre que nos dan cuando nacemos y nos registran. Entonces aquí tendríamos dos ejemplos. Por ejemplo, Carlos José Ramírez Delgado. En la primera unidad iría el apellido paterno, que sería Ramírez. En la segunda unidad, el apellido Delgado, que es el materno. Siempre que coloquemos el apellido materno, va a ir seguido de una coma. En la tercera unidad sería el primer nombre de él, que sería Carlos, y en cuarta unidad, el nombre de él, que sería José. Acá tenemos un ejemplo donde no aplica segundo nombre, que en primera unidad iría Valverde, que sería el apellido paterno, Salas, seguido de la coma, como ya se los había dicho, el apellido materno, Idenia. En el caso de los nombres similares, colocamos, cuando una persona tiene los mismos apellidos, se coloca el nombre más corto. Aquí tenemos dos ejemplos. Sería Rosa Hernández Jiménez y Rosaura Hernández Jiménez. Como ya se los había dicho, se coloca el nombre más corto. En primera unidad colocamos Hernández, segunda unidad Jiménez, que es el apellido materno, seguido de la coma, y como unidad 3, Rosa. Entonces, en el segundo ejemplo tendríamos Hernández como unidad 1, unidad 2 Jiménez, seguido de la coma, y como Rosaura es el nombre más largo, por ende va a ir de último. Aquí no aplica cuarta unidad porque ninguna de las dos tienen segundo nombre. En el caso de las empresas, nombres de empresas iguales. Aquí tenemos dos ejemplos que sería Óptica Jimena, avenida Segunda, calle Tercera y Quinta. Y tenemos otro ejemplo que sería Óptica Jimena, avenida Segunda, calle 16 y 18. Entonces, esto está dividido en tres unidades. La primera unidad sería óptica, la segunda Jimena, y entre paréntesis colocamos la dirección, en este caso, avenida Segunda, calle 3 y tercera y segunda, y en el segundo ejemplo sería calle 16 y 18, avenida Segunda.
En el caso cuando las mujeres están casadas, las vamos a archivar de la siguiente forma. Siempre va a ir entre paréntesis de, por ejemplo, aquí tenemos Miriam Hernández de Ramírez. En este caso, en primera unidad vamos a colocar el apellido paterno de la persona que está casada. En segunda unidad vamos a colocar el de entre paréntesis y el primer apellido de su esposo, seguido de una coma. Y como tercera unidad, el primer nombre. Nombres de firmas comerciales y entidades gubernamentales. Aquí tenemos dos ejemplos. Municipalidad de Tibas, y ahí me van a perdonar que escribí una palabra mal, que ahí no va cada, sino casa, la Casa Blanca. Entonces, en primera unidad vamos a colocar unidad, municipalidad de, siempre que vayamos a firmar algo así, en archivos alfabéticos, vamos a colocar la de, en la primera unidad. Entonces tendríamos en primera unidad municipalidad de y en segunda unidad Tibas. Acá en el segundo ejemplo, en primera unidad iría la, en segundo ejemplo casa y en tercera unidad Blanca. Bueno, acá tenemos cuando las personas tienen un título académico, militar o ejemplos así parecidos. Se escribe la abreviatura de después del nombre y entre paréntesis. Por ejemplo, la abreviatura de doctora sería DRA, eso se va a colocar entre paréntesis el nombre y apellido de la persona. Tenemos otros, los ejemplos que colocamos fueron estos porque son como los que más utilizamos en el archivo alfabético, porque hay muchos más. Entonces, por último, tenemos la división del método alfabético. Bueno, la división del método. ¿Cómo, profe? Andrea va a participar. Ah, bueno, ok. Yo iba a decir lo de la división del método alfabético. Sí, Va por Andrea, ordenación. ¿Cómo? Sí, dilo. Bueno, esta división es la ordenación onomástica o nominativa, que esto hace referencia al nombre de personas ya sean naturales o jurídicas. Las toponímicas, que se refiere a nombres de lugares, y los asuntos y materias se aplica al ordenar un documento por su contenido o tema a tratar. Gracias. Exacto, también les quería decir que en el caso de las onomásticas, se encarga de apuntar los nombres de las personas. Por ejemplo, conocer el origen de mi apellido. En el caso de toponímicas, se encarga de lo geográfico, y en el caso de asunto y materia, se aplica al orden de un documento. O sea, es el contenido que lleva un documento con ese orden. Ya, profesora, eso era todo. Ok, muy bien. Bueno, como para aclarar el sistema de archivo alfabético, lo que busca este archivo alfabético es organizar, ¿cierto? Teniendo en cuenta, obviamente, el abecedario, para ya sea de manera ascendente o de manera descendente, porque eso lo elige la propia empresa, y organizar de cierta forma todo el material y toda la información y documentos que tiene una empresa. Esto se usa más que todo en aquellas empresas donde tienen grandes volúmenes de información y de carpetas, algunos hospitales, algunas clínicas. Sin embargo, ellos los varían con otros tipos de archivos, es decir, no solamente se quedan con el alfabético, porque como ya lo explicaron las niñas, hay nombres que son similares. No se escucha, señor. Como ya lo explicaron las niñas, hay nombres que son similares, hay personas que tienen, por ejemplo, parecido el número de cédula y solamente se diferencia de pronto en un dígito. Entonces, eso puede ocasionar que en algunas organizaciones se cometan errores,
¿cierto? Se cometan errores de nombre, se cometan errores de personas homólogas, inclusive hay personas que tienen exactamente el mismo nombre, los mismos apellidos, pero solamente se diferencian, por ejemplo, con el número de cédula. Entonces, en ese caso, las empresas tienen que utilizar dos sistemas de archivo para poder implementarlo. Entonces, muchas veces utilizan el sistema de archivo alfabético con el sistema de archivo numérico, pero eso lo va a explicar la próxima clase, Ever. Entonces, siempre las empresas deben utilizar dos sistemas de archivo para organizar, ya sea alfabético o alfabético y numérico o alfabético y cronológico, dependiendo de la funcionalidad de la empresa. Pero eso de qué va a depender básicamente de lo que la empresa necesita y requiera y del volumen de documentos que ésta maneje. Todos los sistemas de archivo, llámese como se llame, son sumamente importantes. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es el modo en que se utiliza y la cantidad de documentos que utilizan. Ahora, este sistema de archivos puede ser utilizado a nivel electrónico o a nivel físico, ¿cierto? A nivel físico, fue como lo explicó Juan Esteban en la clase anterior, que es a través de carpetas, ¿cierto? Y a nivel electrónico es cuando todo se maneja de forma digital en los computadores. Esa es la exposición de Caterine, que cuando ella me mande el video, yo se las voy a montar en la plataforma para que ustedes observen lo que ella les va a explicar de cómo se hace el archivo electrónico. Listo. Entonces, de esta exposición va a quedar una actividad que se las voy a dejar en la plataforma. La próxima clase le toca exponer a Ever y le toca exponer a Hernando y a Juan Diego, que es el 11 de mayo, próximo lunes. Entonces, ellos, si no van a estar presentes en la exposición, si ustedes hablan con Ever, le dicen que si él no va a poder conectarse por el tema de conectividad donde él vive, que por favor me mande un video de su exposición antes de o a más tardar el lunes. ¿Oyeron? Que me lo mande al correo, que me lo mande a mi WhatsApp o me lo mande donde sea, para yo poderlo, obviamente, evaluar. Recuerden que esta exposición vale el 6% del seguimiento. ¿Sí? Entonces, quien no la presente va a tener un hueco bastante grande en el seguimiento y ya estamos en el último corte académico. Listo. Bueno, no siendo más, no sé si tienen alguna pregunta los Daniel y Juan. No, señor, no. No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. Ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces estén pendientes mucho de la plataforma y cualquier duda o inquietud me la comentan al WhatsApp.